Qué gozo es, hermano, que tú y yo nos podamos reunir siempre guiados por la palabra del Señor, siempre junto a la palabra del Señor. Lo hemos hecho desde estos 4 meses, hemos estado congregados, tú desde tu hogar, yo desde este lugar, desde el templo de la Iglesia Presbiteriana de Chile, donde podemos compartir y reflexionar en la palabra del Señor. Hemos estado haciendo la meditación y la reflexión de su palabra en esta serie de sermones que hemos titulado El corazón del Evangelio en el libro de Romanos. Esta carta hermosa, preciosa, profunda teológicamente, doctrinalmente, en donde podemos meditar lo que significa el Evangelio del Señor, lo que significa la palabra verdadera de nuestro Dios. Y nos hemos gozado hasta acá, hemos comprendido el Evangelio, cuáles son las verdades del Evangelio, qué es lo que nos quiere mostrar la palabra del Señor respecto a la verdad del pecado, a la verdad de la salvación, a la verdad de la justicia de Dios, a la verdad de la fe como la respuesta a esta justicia de Dios. Gracias damos, porque esta es una obra de Dios, es una obra divina, una obra en donde Dios la aplica a nosotros, en donde por medio de Jesucristo nosotros tenemos la salvación. Y hemos logrado la paz, hemos logrado la reconciliación, hemos logrado la salvación de nuestras almas y estamos seguros y nos sentimos seguros porque en Cristo hemos logrado todas aquellas cosas que sin merecerlas, sin tener ningún mérito, el Señor lo ha hecho por nosotros. Hoy día vamos a continuar y lo vamos a hacer ya en el capítulo 6 de Romanos, los versículos 1 al 14. Yo te invito, hermanos, a que continúes conmigo la lectura de su palabra. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 14. Te invito, hermanos, a que leas conmigo su palabra. Dice así: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Que Dios, hermanos, bendiga esta hermosa palabra, esta hermosa y profunda palabra del Señor, y te invito, hermanos, a que podamos meditar en ella, pero antes te invito a que oremos al Señor para que Dios nos dé la sabiduría para ello. Padre bendito, Dios celestial y misericordioso, yo te agradezco, Señor, por la bendición, primero de ser llamados tus hijos, porque no fue por nuestros medios que llegamos a ti, fue por tu gracia. Y te agradezco, Señor, porque hoy día estamos delante de tu presencia. Lo podemos hacer, mis hermanos desde su hogar, yo desde este templo, Dios, en donde podemos reflexionar, nos podemos sentir más en familia, más cercanos. Yo te pido, Señor, que tú nos guíes, nos bendigas, nos dirijas, nos ayudes y nos acompañes en todo lo que tenemos que hacer. Abre nuestro corazón para que sea receptivo a tu palabra. Abre mis labios para poder hablar de tu palabra y abre el corazón de los hermanos para que todos juntos podamos comprender las verdades de tu palabra, de tu evangelio, de este evangelio salvador, de este evangelio que nos da vida y que quiere mostrar al hombre la verdad de tu palabra y la verdad de tu salvación. Quédate con nosotros, danos humildad, danos sencillez para comprender tu palabra, pero también danos el poder, danos la seguridad, danos la confianza para vivir esta vida que tú quieres, tal como nos dice tu palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Mis amados hermanos,
Hoy día vamos a meditar y reflexionar en la palabra del Señor. Muertos al pecado y vivos en Cristo. Cuando creímos en el Señor, cuando nos acercamos al Señor, cuando Dios nos llamó y por medio de la fe nosotros creímos al llamado del Señor, nos acercamos confiados, nos acercamos libremente, nos acercamos seguros de este llamado que el Señor nos hacía. Como veíamos en el capítulo 5, hemos recibido paz, hemos sido reconciliados con Dios. Ya el pecado de alguna manera no cuenta para nosotros. El pecado ya no se va a enseñorear, como veíamos en su palabra. Hemos sido librados. Eso es lo que hace la justicia de Dios. La justicia de Dios tiene que ver con la liberación, tiene que ver con la liberación de un pago, tiene que ver con la liberación de una culpa, tiene que ver con la liberación de un juicio. Si no has entendido y no has meditado en las verdades que produce el Evangelio, porque el Evangelio, hermanos, lo primero que hace, y lo hemos visto reflexionado en el libro de Romanos, es que nos muestra lo que somos, lo que éramos antes de conocer al Señor. Y la gran verdad, la gran radiografía que teníamos era que éramos pecadores. Pero Cristo, hermanos, en medio de esta desazón, de la muerte, de la esclavitud que nosotros llevábamos en el pecado, Cristo nos muestra el medio por el cual quiere que los hombres tengan la oportunidad de ser salvos y vivan eternamente con Él. Y es su justicia, justicia por medio de Jesucristo, justicia que nosotros nos apropiamos por medio de la fe. Y una vez que nos apropiamos, porque es lo que agrada a Dios, su justicia, lo vimos con Abraham, nos podemos acercar libremente, con toda paz, con toda seguridad. Tenemos armonía, tenemos esta paz, hemos armonizado esa desarmonía que hubo. Nos hemos vuelto a acercar libremente a Dios, teniendo la seguridad de que ya no hay castigo para los que están en Cristo. Hemos sido justificados, tenemos paz, tenemos los privilegios de la gracia. Ahora no, tú, hermano, y yo nos podemos acercar libremente y voluntariamente ante la presencia del Señor, atraídos por su amor, atraídos por su gracia. Esos son frutos, hermanos, que produce el Evangelio. Y hoy día, siguiendo con esta misma línea, Pablo nos quiere hacer reflexionar y nos quiere hacer entender y meditar y vivir por sobre todas las cosas, sabiendo que hubo un pasado en nosotros y hoy día hay un presente y un futuro. Un pasado que lo vivíamos en el pecado. Estábamos muertos, pero hoy día vivimos un presente y vamos viviendo un futuro que es una vida en el Señor. Por eso muertos al pecado y hoy día y mañana vivos para Cristo. Lo primero, hermanos, que logramos entender del texto es que la muerte es la realidad pasada del cristiano. Pablo lo habían criticado mucho los hermanos judíos por decir que supuestamente Pablo, alabando y magnificando la gracia de Dios, pareciera que Pablo, decían ellos, daba chance a la gracia como la oportunidad para que siguiéramos pecando, porque como el hombre fue pecador, y cuando el hombre fue pecador, Dios mostró su gracia superabundante, su gracia abundante y maravillosa y todopoderosa. Entonces los judíos decían, bueno, si gracias a mí el Señor mostró su gracia, gracias a mi pecado el Señor hizo florecer y resplandecer su gracia, entonces Dios no tiene de qué inculparme. Esa era una de las cosas que pensaban los judíos. Y lo otro que pensaban y acusaban a Pablo era de alguien que predicaba un evangelio libertario. ¿Y en qué sentido un evangelio libertario? En que como la gracia de Dios te salva de tus pecados, como la sola gracia, como predicaban nuestros hermanos hace 500 años en la época de la Reforma, bueno, hagamos males para que nos vengan bienes. Eso era lo que decía. Y Pablo usa esa respuesta para contradecir, no para justificarse, sino para justificar que los hijos de Dios, y hermano, eso es una de las mayores verdades que tiene el Evangelio, un hijo de Dios no puede pretender
Y es imposible que un verdadero hijo de Dios, guiado por el Espíritu Santo, vuelva a su vida antigua. Ha muerto. Y es lo que Pablo está tratando de defender y es lo que Pablo está mostrándonos en esta doctrina que hemos podido leer en este pasaje. La muerte, entonces, hermanos, es la realidad pasada del cristiano. ¿Perseveraremos, dice, en el pecado para que la gracia abunde? Pablo ya había hecho esta pregunta. ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Eso era lo que lo acusaban a Pablo. Porque Pablo en Gálatas dice que somos salvos no por obras para que nadie se gloríe, sino que somos salvos por fe, para que la obra de Cristo sea la que resplandezca, no nuestra obra, no tus obras, no tus méritos, no tus acciones, sino que la sola obra de Jesucristo. Entonces Pablo dice, vamos a perseverar en la gracia de Dios, en el pecado, para que la gracia de Dios abunde. ¿Nos vamos a seguir justificando y pensando que por mi pecado la gracia de Dios va a sobreabundar? Estaban equivocados. Y tajantemente él dice, en ninguna manera. Porque si ya hemos muerto al pecado, y él dice, los que hemos muerto al pecado, ¿podremos seguir viviendo en él? Es decir, él responde a la pregunta con lo que lo atacaban, con una contrapregunta. Ustedes dicen que pequemos para que la gracia de Dios abunde. Pero él responde y dice, ¿cómo los que hemos sido muertos al pecado podemos seguir viviendo en él? Aquí hay dos cosas muy interesantes que tiene el texto. Porque Pablo, para un cristiano que ha nacido, renacido espiritualmente para Dios, por el hecho de que Dios lo ha regenerado, por el hecho de que ha nacido de Dios, no puede volver a esa vieja naturaleza. Su naturaleza ya ha sido transformada. Es decir, espiritualmente y por la obra de Dios es imposible que un cristiano vuelva atrás. Es lo primero que Pablo nos enseña con este texto. Pero a la vez Pablo está poniendo ahora la responsabilidad en nosotros. Es decir, Dios hizo la obra, pero ahora tú como regenerado, como hijo de Dios, como nacido espiritualmente, ahora tú ya no puedes vivir así. Tu práctica de vida no puede seguir siendo esa práctica de vida que tú llevabas antes de ser regenerado. Estas dos cosas son importantes. Es decir, tú sabes, porque la Biblia da testimonio, porque el Espíritu Santo da, porque la Biblia nos enseña y tenemos la fe y la seguridad de que hemos sido salvos por la obra de Dios por medio de la muerte de Jesucristo. Hemos sido justificados. Por lo tanto, es imposible que podamos volver atrás. Y como nosotros sabemos, porque la Biblia nos declara esa verdad y porque el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros cada día lo recuerda, es que nosotros en nuestra práctica no debemos vivir de la manera que vivíamos antes. Por eso, hermanos, que no podemos perseverar los que hemos nacido. Pablo había comenzado su evangelio hablando de manera universal, ahora ya lo está haciendo exclusivista para su iglesia, para nosotros. Si tú disfrutas, si tú eres un hijo de Dios, debes entender, hermano, que has sido muerto al pecado y que hoy día vives para Dios. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Y también, mira, hace tres preguntas. ¿No sabéis los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo, hermano, sin entrar tanto en detalles temáticos, en detalles de lo que significa el bautismo, aquí Pablo nos está haciendo, usa una expresión después, dice que hemos sido sepultados. Entonces, es una analogía, es un sinónimo el ser bautizado con el ser sepultado. De alguna manera, Pablo está diciendo que hemos sido sumergidos. La palabra bautismo viene de una palabra que significaba mojar, rociar con agua. Hemos sido sepultados y el bautismo representaba, hermanos, tal como como Juan el Bautista decía, el sello, el símbolo de nuestra confesión de pecados. Entonces Pablo decía que aquel que ha sido verdaderamente bautizado por el Espíritu Santo, aquel que ha sido sepultado, el que ha sido purificado, como Jesús le dijo a Nicodemo en Juan el capítulo 3, tienes que nacer de nuevo y de agua de espíritu. El que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, el que ha sido sepultado en sus pecados, en la muerte de Cristo, también es participante, porque ha muerto al pecado. Cuando Cristo muere, está
de alguna manera muriendo al pecado para nosotros y nosotros somos participantes de ese sacrificio de Cristo. No olvides que Pablo habla bastante de esta expresión: estamos en Cristo, estamos muertos en Cristo, hemos resucitado en Cristo o con Cristo, estamos unidos en Cristo. El mismo en Efesios dice que disfrutamos de las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Como Pablo describe que nuestra nueva vida en el Señor está con Él. Entonces, todas aquellas acciones que Cristo desarrolló, su vida, sus sufrimientos, su muerte, su crucifixión, su resurrección y su lugar en los cielos, su ascensión, eso es un hecho, hermano, como si nosotros lo hubiésemos vivido, y aunque no lo hemos vivido algunas cosas, sí somos participantes de ello, porque somos participantes de Cristo, estamos unidos a Cristo. Qué maravilloso es entender esto. Por eso, hermanos, que si Cristo murió al pecado, tú también has muerto al pecado. Si Cristo murió para pagar por nuestros pecados, para humillar al pecado, para humillar la misma muerte y para que la muerte no tenga dominio sobre nosotros, nosotros también tenemos esa esperanza. Hemos muerto juntamente con Él, para que también, hermanos, nosotros podamos tener vida nueva. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, por esta regeneración espiritual que representa, y por eso la necesidad de la muerte de Cristo, para morir al pecado. Y nosotros también, hermanos, el día que el Señor nos regeneró, nos hizo morir al pecado. Dos acciones: morir al pecado y vivir para Cristo. Así como Cristo resucitó de los muertos, hermanos, también nosotros vamos a resucitar. Y así como Cristo resucitó para vida, nosotros también, hermanos, hemos resucitado de la muerte para tener vida. Hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo, tenemos nueva vida, hemos salido del pecado, debemos vivirlo, hermano. Hoy día, ¿cómo lo vives en medio de esta pandemia? Es complejo porque tú estás desde un lugar donde no puedes desarrollarte, donde tal vez no puedes conversar físicamente con tu amigo, con tu hermano, respecto a las verdades del Evangelio. Pero debemos seguir viviendo en santidad. Dios nos da una oportunidad, hermano, para mostrarle al mundo de nuestra confianza, para mostrarle al mundo de que no hay desesperación, de que ya no hay sufrimiento, de que todo lo que nosotros vivimos, de todas las angustias que estamos viviendo, han sido crucificadas en el Señor, han sido crucificadas con Él. Y así como Cristo murió para que el pecado, y no solo el pecado, sino que el poder del pecado ya no tenga dominio sobre nosotros. Por eso que ya no hay más condenación, ya no hay más angustia. Después Pablo lo dice en el capítulo 8. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que por su nombre, por su gracia, han sido llamados y son hijos de Dios y le aman. Entonces, hermanos, no olvides esto. Has muerto al pecado. Esta es una realidad, hermanos, que tienes que saberla, porque es una realidad espiritual que la vive la vida, pero tienes que vivirla, entendiendo que ya el pecado no puede tener dominio sobre ti. Así que no puedes ceder ante el pecado, porque el pecado es cosa del pasado. La Biblia lo revela. Eres hijo de Dios, Él te ha transformado. Por lo tanto, hermano, ahora estás en una nueva condición. Y esta nueva condición, hermanos, es una condición, una realidad. La vida, hermanos, es la realidad presente del cristiano. Podrías agregarle también que es la realidad futura, pero es una realidad presente, un presente constante, un presente continuo. Si tú has sido muerto, has muerto, es con Cristo, estás unido a Él. Te has purificado en cuanto al pecado. Pero ahora, hermano, has resucitado, así como Cristo necesariamente tuvo que resucitar. Y Pablo lo dice. El hecho histórico de que Cristo resucitara era necesario. Si tú te fijas, las realidades espirituales que nosotros vivimos, el nacer de nuevo, es posible, es permitido gracias a la obra de Cristo. Cristo muere y resucita. Necesariamente tienen que haber esos dos hechos históricos: morir al pecado y resucitar para vida. De la misma manera, en eso está representado, está escondido aquel milagro que nosotros hemos vivido el día
que nacimos de nuevo para el Evangelio y por el Evangelio. Cuando el Señor, hermano, y estos son dos elementos interesantes, importantes, que nosotros debemos anunciar cuando predicamos el Evangelio, y uno de estos muchas veces los pasamos por alto, es el hecho de decirle a la gente, arrepiéntete de tus pecados. Cuando el arrepentimiento tiene que ver con un cambio en la mente. Y para que haya un cambio en nuestra mente, en nuestra vida, en todo nuestro ser, debe haber un entendimiento de lo que éramos. Entonces, este hecho de morir y resucitar representa, en primer lugar, de darnos cuenta lo que éramos, de darnos cuenta de nuestro pecado. La primera acción, dice Jesús, que hará el Espíritu Santo es convencernos de nuestro pecado, de justicia y de juicio, de entender que merecíamos la muerte. El pecado tenía dominio sobre nosotros. Por lo tanto, debemos sepultar el pecado, debemos ser regenerados, debemos ser bautizados en el Espíritu Santo para comenzar a vivir la realidad de la resurrección de esta nueva vida. Es decir, cuando pasaste a ser un hijo de Dios, de alguna manera están estos dos hechos. Y por eso es que tu vida está en Cristo. Porque así como Cristo murió y resucitó, tú también el día, hermanos, que el Señor te trajo a sus caminos, te hizo morir al pecado y vivir para Dios. Hacer morir el viejo hombre y hacer vivir este nuevo hombre conforme a la voluntad del Señor. No conforme a la voluntad de la carne, sino que conforme a la voluntad del Espíritu. Porque si hemos sido plantados, dice hermano, juntamente con Él en su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Es decir, si estamos unidos en su muerte, tenemos que estar en su resurrección. Y dice Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana, porque ¿qué es lo que predicamos? Esa es la base de la justicia. Si Cristo solo hubiese muerto, ni siquiera eso, y Cristo hubiese muerto y dejado de existir, no hay nada, hermano, no hay nada más. Es imposible pensar en la salvación. Pero la salvación es posible porque con su muerte Él paga valga la redundancia, Él paga la paga del pecado. Y con su resurrección permite la vida, permite que nosotros podamos ahora presentarnos ante Dios, presentarnos ante su trono confiadamente, como dice Hebreos. Entonces, hermano, ahí está la base de nuestra fe, tanto en su muerte y en su resurrección. La acción completa es la muerte y la resurrección, y también su ascensión, porque a través de la ascensión Cristo muestra su gloria. La gloria que representa, hermanos, la total victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Y el hecho de que Él está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Nuestro viejo hombre entonces ha sido crucificado con Él, para que el cuerpo, dice, del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No sirvamos más. O sea, el sacrificio de Cristo, hermano, es incomprensiblemente eficaz. Es eficaz. Aquí no está diciendo Pablo que tal vez Cristo murió para pagar tus pecados y tal vez resucitó para ver si es que tenía vida. No, con su muerte hemos muerto al pecado y con su resurrección ahora nacemos a una nueva vida. Y eso, hermano, lo aplica Dios a nuestro corazón. Si morimos con Cristo, también creemos que viviremos con Él, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, hermanos, debemos repetir esta esperanza en el Señor. Si hemos sabido que Cristo resucitó de los muertos, Él ya no muere, porque la muerte no se enseñorea de Él. Eso es lo que hace la resurrección. Muestra la victoria de Cristo sobre la muerte. ¿Dónde está tu aguijón, o muerte? Dice más adelante Pablo. ¿Dónde está? Se ríe, se burla de la muerte, porque en Cristo, hermanos, este viejo hombre ha sido crucificado, ha quedado allá, ha quedado sepultado, ha quedado muerto. Es parte del pasado. Por eso, hermano,
que la muerte en el hombre es un acto del pasado y ahora la vida es un acto del presente, una acción continua. Entonces, hermano, considérate muerto al pecado, pero considérate vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso es esta frase, esta preposición en. ¿Ya? Es muy bonita esta preposición, en o con o unido a Cristo. Como tú lo quieras llamar, Pablo lo usa mucho. Estamos en Cristo, es como, por eso es que Pablo usa, dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es decir, somos uno en Cristo. Estamos en Cristo, somos uno en Cristo, ya no hay diferencia. Por eso es que Pablo también nos insta a ser igual a Cristo, porque si Cristo vive en nosotros, si somos uno con Cristo, no puede haber diferencia. No puede ser que digamos que somos cristianos y sigamos viviendo en el pecado. No puede decir que somos seguidores de Cristo y en vez de imitar a Cristo imitemos el pecado. Eso es imposible. Por eso lo que te decía al principio, mi amado hermano, es que este es un llamado de Pablo para que entendamos que esta acción de renacer de nuevo, de ser regenerados, de regenerados para vivir una vida santa en el Señor, es una acción real, concreta. Y como sabemos que es concreta, porque el Señor nos da ese convencimiento espiritual de que así es y esa seguridad de saber que así es, ahora tu vida de práctica debe ser así. Y eso es el tercer elemento que tiene en los versículos 2 y 14, pero que además los tienen porque a medida que ha venido diciendo el texto, nos hemos ido dando cuenta que Pablo quiso decir, ya pues, no vivan como vivían antes, ahora vivan como Cristo quiere que vivan, esta nueva vida. Entonces, lo tercero, hermano, y con esto es el punto central del texto. La santidad, hermano, es fruto de la justicia de Dios. Si sabes que has muerto y si sabes que ahora estás vivo, ¿cuál es el camino que comienza o el camino que sigue hasta que estemos con Cristo? Hasta que estemos con Dios, hasta que seamos regenerados completamente, hasta que seamos santificados y vivamos perfectamente con Él. Es el camino de la santidad. Y la santidad, hermanos, esta vida de santificación es la continuación de la regeneración. La regeneración es el acto inicial por el cual tu ser ha cambiado, tu espíritu ha cambiado, ahora se predispone a ser santo para Dios. Ese es el camino inicial. Y este camino de santificación, de perseverancia, no perseverancia, hermano, en el sentido de que tú haces cositas para agradar a Dios o para ir subiendo escalones, sino que perseverancia sabiendo que el que inició la buena obra, el que te regeneró, el que te transformó, ahora la va a ir completando, la va a ir continuando, va a seguir contigo y te va dando esta esperanza. Esa es la razón, hermano, de que es imposible que un cristiano pueda volver su mirada atrás. Porque sencillamente, si aquel que toma el arado y mira atrás, Jesús decía, no es digno de mí, es decir, no era de mí. Muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Hermanos, por eso que debes vivir confiado en la seguridad. Como decía un día, creyéndole a Dios, creyendo a Dios y creyéndole seguro que es así, no dudando. Entonces, hermanos, no reine, dice Pablo, el pecado. No debe reinar, mira la palabra que usa. Es decir, el pecado ya no debe tener el dominio que tenía. El pecado reinaba en nosotros. Esa era la realidad, hermano. Aunque tú la puedas negar y decir, yo trataba de hacer cosas buenas antes de seguir al Señor. Pablo es tajante, dice que ya no puede reinar. Es decir, el pecado reinaba en nuestro cuerpo mortal. Y por eso que lo obedecíamos en su concupiscencia, en sus deseos. Íbamos donde el pecado quería. Tú eras libre para hacer lo que quisieras, para pensar lo que quisieras, para hacer lo que quisieras, para amar lo que quisieras. Tú decías, yo hago lo que quiero, que es la frase típica. Pero Pablo dice, era el pecado que reinaba. Y el pecado nos estaba conduciendo a la muerte. Y tampoco dice, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Es decir, lo que hace el pecado, hermanos, el pecado domina al hombre
en sus pensamientos y en sus acciones, en sus palabras, en sus deseos. Somos esclavos del pecado. Lo hemos dicho y lo hemos repetido varias veces, en el capítulo 1, después en el capítulo 3, y que es una de las doctrinas que los reformadores hablan de la depravación total o la corrupción radical, que el hombre tal vez no es tan malo como debería ser. El pecado en el hombre no ha llegado al punto que podría ser, ni incluso cuando las naciones fueron tan malas como Sodoma y Gomorra o en ciertas oportunidades. Pero sí lo que nos enseña esta doctrina es que no hay facultad del hombre, ni física ni espiritual, que no esté corrompida por el pecado. Y el único que puede sacarnos de esa corrupción es el Señor. Por eso que mientras vivíamos al Señor, no le agradábamos de ninguna manera. Entonces Pablo aquí dice, no piensen solamente en lo espiritual como santo para Dios. Piensen también en su vida, en su ser, en su físico, para que también su cuerpo, sus miembros, dicen, no los entreguen como instrumentos de iniquidad, sino que ustedes, completos, yo como Sadoc Andrioletti, en cuerpo y alma, debo presentarme a Dios como vivo de entre los muertos, como un nuevo ser, y mis miembros como instrumentos de justicia. Tú sabes, hermanos, que las acciones provienen de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Ninguna acción, hermanos, nace de la nada. Siempre piensas, siempre sientes y finalmente tu ser, todo tu ser, se acciona por eso. Entonces Pablo dice, no entreguéis todo tu ser al pecado, porque ahora te tienes que considerar vivo para Dios. Eres santo. Ese es el camino de la santidad. Todo tu ser es templo del Espíritu Santo. Pablo más adelante dice, la ramera, la prostituta, entrega su cuerpo para la fornicación. Pero tú, todo tu ser es templo del Espíritu Santo. Si tú crees que solamente tu espíritu es templo y el resto puedes hacer lo que quieras, hermano, estás perdido. Porque si tú el día de mañana no consideras tu propio cuerpo como templo de Dios, templo del Espíritu Santo, quiere decir que tus pensamientos siguen estando corrompidos, tus sentimientos siguen estando corruptos. Porque cuando el Señor nos transforma, transforma toda nuestra vida y ya no nos entregamos a ningún deseo de la carne, a ningún deseo de los pensamientos, a ningún deseo de ningún tipo. Porque el pecado, hermanos, no se debe enseñorear. Ya lo dijo en el versículo 12, no debe reinar. Por lo tanto, si ya no reina, el versículo 14 dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros porque ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Vuelve a repetir esta idea de la ley. Ya no estáis bajo la ley, ya no eres esclavo de la ley. Si tú crees que la ley te hacía salvo, no. Como lo hemos dicho, la ley fue dada para la santidad de Dios. La ley también es parte de la gracia. Pero lo que Pablo está haciendo acá es decirle, la ley, síganla, vívanla, háganla, porque aman a Dios. Si tú miras la palabra del Señor, cuando Dios le dice en Deuteronomio, ámenme, el que ama a Dios verdaderamente hace su voluntad, ama hacer su voluntad. Pero el que se cree justo por seguir la ley va a buscar la ley como excusa para presentarse ante el Señor y decirle soy justo. Es en ese sentido que Pablo dice ya, la ley en ese sentido no vale para ustedes, si ustedes lo creían así. Si ustedes creían que era su medio de santificación y de justicia y su medio de acercarse a mí. El único medio válido es la gracia. Y como vivimos bajo la gracia, como vivimos bajo este favor inmerecido, es que ahora, hermanos, anhelamos vivir para agradar no a nuestro pecado, no al pecado. Y ojo, porque sigue habiendo pecado, pero este pecado que sigue habiendo, hermano, debe ser es como cuando tú limpias algo y queda ahí algún resquicio, queda algún resto de algo. Así debe ser el pecado en nosotros. No seguir viviendo para el pecado, no dejar que aparezca, sino que aquellos resabios de pecado que queden, anda purificándolos. Si bien no lo haremos en esta vida, pero sí la promesa de Dios es que vamos a ser
perfeccionados, es que vamos a ser transformados para la gloria del Señor, por el poder de la gracia y de la justicia de Dios. Hermano, entonces, recuerda estas tres cosas. La muerte es una realidad del pasado para el cristiano, pero la vida que ahora vivimos es la realidad presente de los hijos del Señor. Y como esa vida es realidad presente, hoy día, hermanos, vivimos bajo la santidad, que es el fruto de la justicia de Dios. Estamos muertos al pecado y estamos vivos en Cristo. Esa es la mayor de las verdades. Esa es la verdad, es la seguridad que nos da la justicia de Cristo y el hecho de vivir por fe. Vivamos en fe, sigamos viviendo, no deleitándonos en el pecado, sino que día a día luchando para agradar al Señor. Hermano, esta es una tarea difícil. Tú te levantas en la mañana con el deseo de servir al Señor, pero el mismo Dios va poniendo distintas circunstancias y situaciones en tu día para probarte. Y ahí es donde está la lucha. Ahí es donde está la verdadera lucha. Con nuestra familia, con los que nos rodean, con las distintas situaciones que nos toca vivir. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos bendiga y nos haga vivir esta vida que le agrada a Él. Te invito, hermanos, a que oremos y que hagamos esta oración pidiendo al Señor que Él nos ayude a caminar en esta seguridad de saber que somos sus hijos, que hemos sido transformados, que el pecado ya no tiene dominio, no se puede enseñar de nosotros, para que vivamos esta vida como Él quiere. Oremos, hermano. Padre celestial y Dios bendito, yo te agradezco, Señor, por tu palabra que nos habla y nos habla una y otra vez, y nos repite una y otra vez, para que entendamos que ya no le pertenecemos al pecado. El pecado ya no tiene ningún dominio sobre nosotros. Esto está muerto, es cosa del pasado. Ahora estamos viviendo en tu gracia. Ese es nuestro presente. En tu gracia y sobre todo en tu santidad. Y enséñanos a vivir en la santidad. Que esta santidad, hermano, en cada uno de mis hermanos, en mi vida, cubra todo aspecto de mi vida laboral, familiar, en el trabajo, donde donde yo me desarrolle, la santidad de Dios vaya conmigo. Que no sea un cristiano mientras alabo tu nombre, Señor, sino que sea cristiano en cada uno de los momentos que tiene mi vida. Quédate con nosotros, Señor, gracias por tu palabra y te pido humildemente que te sigas quedando y que nosotros nos sigamos gozando en tu palabra. Porque todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado y nuestro Salvador. Amén. Mis hermanos, que Dios nos bendiga y que puedas compartir esta hermosa palabra para que sea de bendición y de mucha bendición para todos quienes te rodeen. Que Dios te bendiga, hermano.